Más 8. Qué buen tiempo y sobre todo la temperatura actual que tenemos el día de hoy. Estamos en los casi 89 grados, para ser exacto, el día jueves, antesala de fin de semana. Y ya tengo por acá a Monse. Monse, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, bien. ¿O cómo estuvo tu semana el día de hoy? Pues bien. ¿O cómo ha estado esta semana? Movida. ¿Mucho trabajo? Sí, bueno, en Ser Familia no paramos. Es una cosa que es buena, porque para eso estamos, para no estar parando. ¿Cómo diría en una palabra así en tu buen español? A ver, ¿cómo ha sido la semana? ¿Un adjetivo? Ajá. Interesante. Interesante. Ahí queda. Que cada cual lo coja como quiera. Pero a veces me dices palabras así como, esta semana ha estado más... y siempre tienes una palabra exclusiva. Pues esta semana yo digo que interesante. Cuando no sé definirlo muy bien, interesante. Cuando ha tenido sus para arribas y sus para abajos, pues le digo, ahí ha quedado. ¿Cómo está la cosa? Interesante, pero para bien. Qué bueno. Oye, el día de hoy, como siempre, con este segmento Vida en Familia, tenemos temas que pues nos motivan, como siempre, a ser buenas personas. Y sobre todo, arrancamos esta semana este tema que tiene que ver siempre con nosotros y cómo mejorar nuestra salud, hasta mental, la salud mental. Sí, claro. De eso se trata. Al menos nuestra misión en Ser Familia es eso, es cuidar de la salud mental de las personas. Y el día de hoy vamos a estar hablando de cómo eliminar esas emociones negativas. Sí, es un tema que hemos estado tratando durante esta semana y queremos que la audiencia pues aprenda, porque una de las cosas que hablamos siempre es que nos preocupamos mucho de nuestro físico, cosa que está muy bien, de nuestra salud física, cosa que está perfecto, pero no nos han enseñado en casa a tener cuidado de nuestra salud mental. Es decir, a cómo poder sobrevivir a situaciones adversas a nuestra vida, que no son del todo buenas, pero que de ellas se puede aprender y uno puede sanarse, al igual que, no sé, tienes un virus, ¿verdad? Te afecta, tienes síntomas malos, pero luego te recuperas de la misma manera para las emociones. Solo que a veces no somos conscientes de que también necesitamos sanidad en ese campo. Oye, ¿y cuáles podrían ser lo que a diario batalla el ser humano con su mente, pensamientos o emociones negativas que a diario nos vienen? Bueno, pues sabes una cosa, es muy curioso. Hay un tema que me he dado cuenta que la comunidad latina golpea bastante y tiene que ver por cómo nos han criado. Normalmente todo empieza en casa, todo empieza cuando somos niños, el ambiente que nos rodea, y muchos de las personas que escuchan pueden decir, bueno, realmente yo no he tenido una mala vida, mis papás hicieron buenamente lo que sabían y han sido buenos padres. No estoy hablando de malas personas, no estoy solamente hablando de ambientes familiares extremos en cuanto a abuso. No solamente eso, lamentablemente hay. Pero a veces vivimos en familias funcionales, pero por la forma en cómo, a lo que le damos importancia, eso crea en nosotros cierta carencia emocional o cómo resolver problemas emocionales. Por ejemplo, el problema de la culpa. Es un problema que latiga mucho a la comunidad latina y es por cómo la comunidad latina cría a los hijos. A ver, un ejemplo de eso, ¿cuál sería? Por ejemplo, hay personas que viven atadas a su pasado por errores que cometieron. No es que uno tiene que sentirse orgulloso por lo que cometió, no se trata de que, no me importa. No se trata de eso, lo que pasa es que nos enseñaron que sentirnos culpables es sinónimo de responsabilidad y no lo es. Tú puedes enseñar al niño a ser responsable, a dar la cara por los errores que tiene sin sentir culpa, sin sentir ese sentimiento negativo que lo va drenando, lo va absorbiendo de alguna manera. Es una diferencia que parece pequeña, pero que tiene mucha fuerza cuando ese niño va creciendo y nos hacemos adultos llenos de culpa. Oye, y eso pues determina muchos comportamientos, ¿no? Sí, sobre todo. ¿Y cómo podemos nosotros interpretar una emoción que no es buena para nuestras vidas? O estamos en medio del trabajo, de repente estamos con algunas personas, compartimos a diario con alguien. ¿Y cómo podemos identificar esa emoción negativa? ¿Puede ser el odio hacia las personas? Sí, puede ser la preocupación, también la preocupación desmesurada. Mira, la preocupación tampoco es que en sí misma sea dañina.
hasta cierto punto. Cuando empezamos a preocuparnos excesivamente por todo, es cuando realmente empieza ese drenaje, ¿no? Como si fuéramos vasijas rotas, vamos perdiendo. Y da igual todo lo que caiga dentro, da igual. Si no solucionamos ese problema, si no tenemos un trato específico con esa preocupación desmesurada, nunca nos sentimos bien, nunca nos sentimos satisfechos. ¿Cómo podemos saber si una emoción o un sentimiento ya está arraigado en el corazón es malo? Porque no nos produce bienestar. Nos produce un desasosiego, una insatisfacción continuada. Evidentemente, cuando tú tienes un problema concreto, imagínate, un ser querido, lo hospitalizan de emergencia, eso te produce ciertas emociones negativas, ¿cierto? Puntuales de la vida, pero no ese desasosiego, ese querer arrastrarse por la vida, esa apatía, esa falta de querer vivir, simplemente un día secuencia otro día y pasa la vida. Y yo hago al menos personalmente, yo encuentro que hay una diferenciación muy importante entre lo que es sobrevivir y vivir, emocionalmente hablando, no es lo mismo. ¿Entre sobrevivir? Y vivir. Y vivir. Sobrevivir es cuando ya hay una conformidad en el sentido de que, bueno, pues un día es otro día, todo es igual, me da igual, todo, ¿para qué? Voy a luchar, tengo resentimiento, odio y ahí queda, y sigo esclava de esa vida, amanece otro día y sigo en la misma dinámica. Vivir es disfrutar de cada día. Es estar feliz con lo poco, lo mucho que tengas. Y hay una gran diferencia, porque hay personas que dicen esto, y yo estoy totalmente de acuerdo, que muchas personas han muerto antes de bajar al sepulcro. ¿Y eso cómo es así? Hay personas que han muerto antes de bajar, de ser enterrados. Es una metáfora de un comportamiento de vida, es decir, gente que ya se rindió antes, no está muerta físicamente, pero emocionalmente está seca. Y no fuimos creados para estar secos. Las emociones vienen a ser como una fuente viva. El enamoramiento, la gratitud, la felicidad, ayudar a otros, o sea, eso genera una vida constante en nosotros, son como una fuente de vida. ¿Y cómo podemos nosotros empezar a notar cuáles son esas emociones negativas que a diario nos atacan? Por ejemplo, ¿cuáles son esas cosas que a veces nos motivan a hacer cosas? Digo, porque esas emociones nos mueven a hacer cosas malas, que después nos arrepentimos. Sí, pero a veces nos arrepentimos y entramos en un eterno ciclo de culpa, por ejemplo, la culpa. Entramos en un ciclo cerrado. ¿Cómo elimino yo el sentimiento de culpa? Primero, acepta tu comportamiento sin castigarte por ello. Es decir, si tú hiciste algo en el pasado, yo no digo que no se te va a olvidar, tú vas a recordar lo que hiciste, pero ya no lo puedes cambiar. Simplemente es ok, por diferentes razones hice lo que hice. Date cuenta de lo que puedes cambiar. Y si cambias la actitud de culpa por responsabilidad, vas a notar que puedes ser sanado. Es más fácil ser sanado. Es decir, porque la culpa no te lleva a una solución. La responsabilidad sí. Por ejemplo, yo te ofendí a ti y cogí tu carro sin permiso y lo choqué. ¿Ok? No puedo evitar que lo choque. Luego pensé, caramba, podía haberle pedido permiso y me empiezo a sentir mal por eso. Tú te enfadas conmigo y hay una situación de tensión. Ok. Lo primero que yo tengo que hacer, hablábamos la semana pasada del poder de la disculpa. Primeramente, ¿qué sí puedo hacer? Ya no puedo cambiar el hecho de que hubo un carro accidentado. Sí. Pero sí que puedo empezar pidiendo disculpas y luego la responsabilidad de saldar mi cuenta en lo que yo pueda hacer. Habrá cosas que ya lamentablemente no se pueden cambiar. No se pueden cambiar. Pero eso es lo que yo tengo que dejar ir. Porque no, por más que yo me ate al pasado, no va a cambiar la situación. ¿Ok? Si hay algo que yo no puedo cambiarlo, por más que yo me lamente de aquello, eso no va a producir que eso sea cambiado. Entonces es más fácil, concéntrate en lo que sí puedes hacer. Ser responsable con lo que sí puedes hacer. Y eso va a traer un bienestar y un sosiego a tu vida, que es... Y desde ahí, ¿no? Y ahí es donde comenzamos a tener lecciones para no volver a repetir esos tipos de situaciones o patrones que nos afectan. Entonces, cuando nos sentimos emocionalmente con pensamientos negativos hacia alguna persona, la recomendación sería, no sé, como hay gente que es que yo no puedo dejar de pensar en lo que me hicieron.
A veces no es que nosotros hagamos, a veces nos han hecho. Y Sí. de ahí a veces vienen las emociones negativas y los pensamientos a nuestro. Claro, eso ahí vendría el rencor o el odio, llegado del rencor pasaríamos al odio, pero el perdón es una decisión. Y esta sería una pregunta que te voy que me atrevo a hacerla, porque A ver. mucha gente dice, he escuchado cuando la gente dice, es que tengo un odio contra esa persona. Oye, yo no te puedo decir qué se siente tenerle odio a alguien. No sé, es más, no conozco qué es ese sentimiento. Yo sí lo conozco, yo sí llegué a odiar a alguien muchísimo. Pero ¿cómo puedes llegar a tener ese sentimiento? Porque, mira, yo puedo hablar de eso porque en mi pasado sí que tuve una persona que me hizo muchísimo daño y sí que la odié. Gracias a Dios pude sanar mi vida de ese sentimiento, saldar mis cuentas. ¿Por qué me odias? Sencillamente por una razón básica, porque tienes una razón poderosa para hacerlo. Es decir, la razón humana, tu raciocinio, tu sentido común te dice que alguien te ha hecho daño y tú tienes derecho a tener ese sentimiento negativo hacia esa persona. No es que te lo inventas, no es que te sale de ahí, uy, un día me levanté con odio, uy, mira, Jefferson, te odio hoy, fíjate tú. Claro. No, seguramente ha habido un conflicto, ha habido una situación que tú me has herido profundamente, consciente o inconscientemente. Pero yo he recibido un daño por tu parte y yo siento profundamente que tengo una razón y de esa razón es de donde parto. Ahora bien, ¿cómo salgo yo? ¿Cómo yo salí del odio que yo tenía a una persona? Ok, yo pude identificar el odio que yo tenía y pude darme cuenta que ese odio me estaba matando, estaba bajando al sepulcro, estando viva. ¿Por qué? Porque la persona que yo odiaba con tanta intensidad, por mucha razón que yo tuviera, agarraba la puerta, se iba y seguía viviendo su vida. Y yo me quedaba con ese come-come. Al menos decimos así en España, ¿no? Ese ni, ese come-come en tu mente, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿quién era realmente la persona torturada? ¿Ese odio que yo sentía cambiaba la vida de la otra persona? No, para nada. Okay. Entonces averigüé que tenía dos problemas. A ver. Uno era que no había resuelto el dolor que esa persona me producía y otro, el dolor que me producía estar constantemente en ese pensamiento. Oye, Monse, de verdad que interesante lo que estamos hablando el día de hoy en el segmento Vida en Familia, tema cómo eliminar las emociones negativas de nuestra mente. Pero cuando regresemos, eso es lo que vamos a estar hablando, cómo hacer que esas emociones, esos odios, esa negatividad se vaya de nosotros y sobre todo busquemos esa paz que necesitamos la mayoría. Regresamos con este segmento, no se aparte nadie, vamos a una pausa y ya volvemos. La gente que está en Facebook Live, ya regresamos y vamos a estar hablando con ustedes por ahí. Si tienes preguntas con respecto a este tema, escríbenos a través de Facebook o a través de WhatsApp, aquí en cabina 678-634-8292, 678-634-8292. Aquí está Noel de Milton Martin Honda que nos trae muy buenas noticias en el día de hoy. Noel, cuéntanos. Bueno, vamos a ver, teníamos ahí el tema el día de hoy y hay mucha gente que nos ve a través del Facebook Live, hay mucha gente que se conecta con nosotros de diferentes partes y te aseguro que a mucha gente le ha interesado el tema de lo que es las emociones negativas, porque lo que yo te decía, hay mucha gente que quizás anda en su diario vivir y vive bajo los pensamientos de negatividad, de hacer daño, de cómo vengarse, de cómo me las vas a pagar. Entonces yo creo que, y eso es algo que ataca a todo el mundo, o sea, las personas que van a la iglesia, las que no van a la iglesia, gente que se encuentra quizás agobiada por una sensación de venganza, de odio. ¿Cómo eliminamos ese tipo de pensamiento? Pues mira, es una decisión, no es un sentimiento. Tú no te vas a levantar por la mañana diciendo, hoy sí, hoy me levanté, mira, en plan hada de las nieves y soltando brillantina por todas partes. Eso no va a suceder. ¿Y por qué no va a suceder? Porque estás herido. Y cuando tú estás herido, de forma natural, vas a reaccionar de una forma adversa. ¿Ok? Entonces, ¿cómo empiezo a poner, de alguna manera, cómo empiezo a poner orden en mí? Tenemos que recordar que el perdón no significa, si yo perdono a alguien, si en este caso, como hablábamos de la ofensa, si yo te perdono a ti, no quiere decir que yo te estoy dando la razón. O sea, tú has hecho algo en contra mío, y lo has hecho y me has hecho mal. Si yo te digo, mira, Jefferson, ¿sabes qué? Te perdono.
Mucha gente confunde el perdón como, sabes, no pasa nada, hiciste bien, olvidémoslo. No se trata de eso. Entonces, ¿qué es el perdón? El perdón es no dejar que la basura de otro habite en ti. Cuando tú me has hecho daño y yo me quedo en ese ciclo,